Muy bien, vamos a dar inicio. Le invito a que abramos la escritura, segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta mañana, Señor, que sigas abriendo las escrituras a nuestros ojos espirituales, a nuestros oídos espirituales. Señor, que nuestro corazón pueda entender el mensaje, la palabra, Señor, se convierta y tú nos sanes. Te pedimos en este momento, Padre Celestial, que toda distracción sea apartada de nuestra vida, aún, Señor, todo cansancio, Padre, todo sueño. En el nombre de Jesús, sometemos nuestro cuerpo, Señor, a el señorío de Cristo, y te pedimos que ahora mismo seamos fortalecidos, que seamos, Señor, animados y consolados por tu palabra. Te rogamos asimismo, Padre Celestial, que nos des un oído que escucha, un oído, Señor, que entiende, un corazón que entiende, Padre. En el nombre precioso de Jesús, entregamos y depositamos toda carga, Señor, toda situación de nuestra vida, Señor, en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos también, Padre Celestial, por todos aquellos que están viviendo tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, tiempos, Señor, de crisis. Oramos, Señor, para que tu gracia se manifieste sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, ahora mismo pongo en tus manos, Señor, a Edgar Jesús Campos, Padre, por todo ataque de ansiedad. En el nombre de Jesús, espíritu de muerte, Señor, lo reprendemos ahora y ordenamos, Señor, que Edgar quede libre en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que su cuerpo, aún su mente, venga, Señor, a ese estado de paz, a ese estado de tranquilidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy estaremos compartiendo acerca de la importancia de el seguir aprendiendo. En la vida necesitamos enfocarnos sobre algo, algo que nos llame la atención, algo que nos apasione, y ahí estar documentándonos, estar desarrollando precisamente todo ese trabajo intencionalmente para que nuestro aprendizaje pueda ser elevado. La vida como tal es un aprendizaje, pero muchos solamente ven la vida pasar y no toman conciencia o experiencia de las cosas. Por ahí hay un corito que algunos escucharon y que les gustaba mucho: tropecé de nuevo y con la misma piedra, y en cuestión de amor nunca he de ganar, decía eso, ¿verdad? Y este coro nos habla precisamente de la importancia de atender a las cosas o a los eventos que vienen y suceden en nuestra vida, para que nosotros tomemos aprendizaje o enseñanza de ellos y no volvamos a repetir. Si bien mientras estemos con vida estaremos cometiendo errores. Fíjese que qué buena, qué buen trabajo aquella persona que se le ocurrió la goma para estar borrando las constantes equivocaciones y errores que llegamos a tener en el papel escribiendo. Algunos incluso no solo se quedaron al nivel del lápiz, sino que también de la pluma, de la tinta, y se puede borrar, se puede corregir. Otros lo hacen a través del corrector, pero el corrector solamente cubre el error. Abajo hay algo que quedó ahí. Y lo que nosotros tenemos que aprender también en cuanto a la vida es que vamos a seguir cometiendo errores, pero que cada vez los errores sean menos y que no sean los mismos.
para que a su vez nosotros estemos creciendo, estemos madurando. Nuestro Señor Jesucristo tomó un tiempo específico con cada uno de los discípulos, con aquellos a quienes Él había llamado. Los llamó para que estuvieran con Él, pero los llamó también para depositar y vaciar lo que había en Él de parte del Padre, porque sabía que el tiempo en el cual Jesús tendría sobre la tierra sería muy corto. 3 años y medio de un entrenamiento, de una capacitación de nuestro Señor Jesucristo sobre sus discípulos. Estaríamos hablando que realmente fue un trabajo intensivo. Un trabajo intensivo, aunque si bien cada reunión o cada día de reposo, Jesús pasaba ese tiempo con los discípulos y a su vez enseñando a las multitudes. Pero Jesús atraía más la atención de los discípulos, de tal manera que en una ocasión Él da una parábola, la parábola del sembrador, y cuando ya da esa parábola, los discípulos le preguntan aparte. Eso nos habla de aquellos que tienen un oído desarrollado o están buscando el tener un oído desarrollado para no quedarse con una enseñanza solamente, sino que ir más allá, poder escudriñar. Por lo cual vienen y le dicen: Jesús, maestro, así se dirigieron a él: maestro, no entendimos la parábola, ¿no la podrías explicar? Vosotros también estáis sin entendimiento. Y comienza a darles la explicación de la parábola del sembrador. Después vienen otras parábolas que se suman y también les da la explicación. Como creyentes no debemos de quedar únicamente con el mensaje, en algunas ocasiones escrito, para que nosotros lo tengamos ahí y lo vayamos acumulando después de un tiempo, llevarlo a los desperdicios o donde compran periódico y papeles para que usted ahí se gane un dinerito. No, ni tampoco es para después doblarlo y ponerlo debajo de la mesa para que emparejen las cuatro patas. Cada uno de los estudios que se dan es con la finalidad de que usted y yo sigamos repasando, sigamos meditando sobre el tema. ¿Por qué? Porque eso es realmente donde el aprendizaje se queda en nuestro corazón. Hemos hecho referencia en otro momento que usted llega a un lugar y dice: qué padre conferencia, qué tema, qué bárbaro. Y después pasan unos días, de qué trató el tema no lo sé, pero la impresión que me quedó y que sigo guardando es que fue súper ese mensaje, esa conferencia, ¿verdad? Y lo que queremos evitar es eso. Jesús por 3 años y medio estuvo enseñándoles. Él sabía que el tiempo era corto y que los discípulos debían de tener claridad en cuanto al reino y cómo este reino iba a manifestarse, para que ellos comenzaran a hacer lo que Jesús dejó pendiente, que era el ganar a las multitudes, el llevar el evangelio a otras naciones. Jesús se enfocó en un trabajo específico sobre las ovejas perdidas de Israel, aunque de los alrededores venían para escuchar la sabiduría que había en él. Qué interesante que esto también ocurrió con Salomón. Salomón, un hombre sabio, pudo gobernar a un pueblo, y de esa sabiduría llegaban de otros lugares y tenían la comezón de oír. Querían saber acerca de ese personaje, cómo es que impartía justicia, aunque a través del tiempo el conocimiento que obtuvo Salomón fue también causa de tropiezo para él. Por eso él mismo escribe: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. El apóstol Pablo dijo que la letra mata, pero el espíritu es el que da vida, es el que vivifica. En cada una de las palabras que encontramos en la Biblia debemos tomar de ellas su esencia, su naturaleza, y entonces aprender que lo que menciona aquí la Biblia
tiene que ver con mi vida, tiene que ver con la vida de Dios en mí. Dice Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero esa frase o esa expresión, el oír, dice el rema de Dios. Algo semejante a cuando Jesús estaba en el desierto. El diablo viene y lo tienta y le dice: dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque escrito está. Eso es lo que estaba ahí en el libro de Deuteronomio. Pero viene el mismo Señor Jesús y le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo es que la misma escritura nos puede servir para dos cosas? O una, para tomarla literal y comenzar a hacer las cosas aun cuando no sea ni el tiempo ni la voluntad de Dios, o esperar en el tiempo de Dios. Porque Eclesiastés 3 nos dice: todo tiene su tiempo. Todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora. Por lo tanto, en esta mañana el proceso, escucha bien, el proceso de aprendizaje del ser humano es algo que debe tener lugar durante toda la vida. En una ocasión viene Jesús y se sienta en el pozo de Jacob. Dice la Biblia que estaba cansado del camino y se sentó en ese lugar. A ese lugar llega la mujer samaritana, se comienza a tener una conversación y en esa conversación el Señor le dice a la mujer: mujer, llama a tu marido. No tengo. Bien has dicho, porque 5 has tenido y con el que vives ahora no es tu marido. ¿Qué había hecho falta en esa mujer? ¿Por qué había estado repitiendo un patrón o un problema en su vida que terminaba una relación, buscaba otra, la concluía y buscaba otra? Y así por 6 ocasiones. ¿Qué es lo que esa mujer no había aprendido de las relaciones anteriores? Hasta que viene Jesús y la centra en su verdadera necesidad. Esa mujer incluso se volvió religiosa y estudiando la historia, dice ella que el pozo de Jacob era una herencia que habían recibido los samaritanos, en la cual ellos debían de tener como costumbre ir a sacar agua de ese lugar. Pero cuando Jesús le dice que su historia está a punto de cambiar, que ella lo que necesita no es el agua del pozo de Jacob, sino el agua que salta para vida eterna, es donde esa mujer se sorprende y es ahí también donde ella tiene la posibilidad de un cambio en su forma de pensar para entonces relacionarse de una manera diferente. Pablo nos habla que no debemos de acostumbrarnos o amoldarnos al sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque precisamente el acostumbrarte o el amoldarte a la forma de pensamiento de este mundo es no permitir que la palabra de Dios venga a hacer la obra en tu vida, transformar tu mente, renovarla, para que tú y yo podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es aprendizaje. El liderazgo y el aprendizaje son indispensables el uno para el otro. Eso lo dijo Kennedy. El liderazgo sin aprendizaje no va a llegar lejos. El liderazgo debe comenzar a desarrollar un aprendizaje intencionado en el cual, así como María, si es en la parte espiritual, puede estar atenta a las enseñanzas de Jesús. Si es una actividad en la cual tú quieres desarrollar, por ejemplo, una maestría en mercadotecnia, necesitarás buscar una universidad donde se imparta este curso y tomar
o tener las asistencias que se requieren, pero además de asistir, poner atención, tomar apuntes para que después de 1 año y medio, de 2 años, de 3 años, tú puedas realmente adquirir el conocimiento. Pero una vez que lo adquieres, lo tendrás que llevar a la práctica, porque no podrás levantar solamente el título. Hey, por favor, contrátenme y quiero ganar tal cantidad porque yo soy maestro en mercadotecnia. Tú tendrás que cubrir ese perfil, pero una vez estando ahí, tendrás que ser evaluado constantemente para saber si estás cubriendo con las expectativas y las necesidades de la empresa. Cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que estar aprendiendo, absorbiendo, asimilando la palabra del Señor para llevarla a la práctica en el momento en que estamos en la batalla. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús no hubiera aprendido la escritura cuando está siendo tentado en el desierto? Ay, qué bueno que me recordaste, querido diablo. ¿Verdad? Jamás, jamás podría hacer eso. Jesús tenía la escritura en su mente. Él la había estudiado. Dice la Biblia que en el año 12 de la vida de Jesús, donde se encontró a él, María y José se habían descuidado en un momento de Jesús. En la emoción, imagínense, habían ido a adorar a la fiesta en Jerusalén, habían ido a la fiesta de la Pascua, y de regreso, entre el chisme, el wiri wiri, comienza ahí a preguntar: ¿y Jesús estaba contigo? No, yo lo vi contigo. Seguramente ahí como esposos comenzaron a discutir. Así es que la discusión en la pareja de repente es necesaria, o si no necesaria, por lo menos se presenta. Cuando mandan llamar a un hijo por mal comportamiento, el papá o la mamá le dice: ¿sabes qué? Yo ya estoy cansada, ahora ve tú a que te den la queja, ¿verdad? Y se están peleando a ver quién de los dos va. Pero cuando es el que a su hijo lo van a reconocer porque está en el cuadro de honor, no, pues ahí vamos los dos. Es más, quédate tú y yo voy, ¿verdad? Porque es el reconocimiento. Cuando es la queja, no es así, no se actúa de la misma manera. Seguramente cuando es reconocimiento, eso lo sacaste de tu padre. Cuando es mala conducta, no, eso fue de la mamá. Ahí estaba José y María. Y cuando llegan al templo, cuando regresan, para sorpresa de ellos, es que lo encontraron rodeado y preguntando a los maestros de la ley. Qué interesante, porque Timoteo es un joven que también ha aprendido las sagradas escrituras desde temprana edad, desde su infancia, continuando con un proverbio: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero necesitaba a un Pablo que le recordara: tú has aprendido las escrituras. Las escrituras te pueden hacer sabio, te pueden preparar y abrir caminos para que tú salgas adelante. Pero Timoteo, debes de persistir en ello. Persistir como discípulos es estar perseverando. No me quedo con el mensaje del día domingo. El día lunes sigo buscando al Señor. El día martes sigo aprendiendo de Él. Cuando yo me mantengo leyendo entre semana, cuando vengo al servicio el día martes, el día domingo, o en una casa de pan. Qué bueno, eso yo lo había escuchado, pero no lo había entendido. Ahora entiendo. Dios me está confirmando lo que ya me había hablado. Estás aprendiendo. Estamos aprendiendo la palabra del Señor. ¿Hacia dónde nos va a llevar el aprendizaje? A que en un momento también lo pongamos por obra, enseñándolo a otros.
Constantemente estamos aprendiendo y el aprendizaje nos proporciona un crecimiento intelectual. Hay mucha gente que sabe Biblia, que se memoriza los versículos, crecimiento intelectual. Pero ese crecimiento intelectual también debe fluir en las relaciones que tenemos con los demás. Podemos saber mucha Biblia, pero no ponerla por práctica. Podemos tener el conocimiento exacto de los versículos, de los pasajes en la Biblia. Y ese pasaje que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, no lo puedo llevar a cabo. No lo puedo practicar con mi semejante, hablando en el matrimonio, hablando de la familia, hablando de las relaciones en la iglesia. Entonces es un crecimiento intelectual, pero también este conocimiento de la escritura nos lleva a un crecimiento espiritual. Como persona estoy creciendo. La Biblia habla acerca de que el niño Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Un liderazgo también debe crecer en esa dimensión. En la medida que adquiere conocimiento, es poderlo impartir a otros que necesitan de él. ¿Dice amén? ¿En qué usted se ha convertido o en qué área se ha convertido en un maestro? ¿En qué área? Tal vez en la cocina. Usted no sigue recetas, pero las recetas ya las tiene bien grabadas. Y cuando le dicen vamos a hacer tal cosa, ok, usted ya tiene todo en la mente de lo que necesita ese guisado y lo va a llevar a cabo. Ese conocimiento, si usted lo guarda, pues no va a trascender en la vida de otras personas, solo lo van a disfrutar. Pero si usted esa escuela que ya tiene acerca de la cocina lo comienza a transmitir, entonces habrá un grupo también que va a recibir esa información y le va a beneficiar, le va a ayudar en un momento dado. Cuando se presente una necesidad tal vez económica, tal vez una situación en la que en la familia ocurrió algo, entonces la mujer o el mismo hombre puede afrontar la situación en la vida porque tiene ya un conocimiento y no venderé quesadillas, sino que venderé comida rápida. Pero ya aprendió. Un maestro cuando va en esa formación y acude a las escuelas, al principio va con la expectativa de que va a cuidar a los niños, pero el saber que a los niños no solo es entretenerlos por 4 o 5 horas dentro de un salón de clases, sino que hay que seguir un método para enseñar al niño, y aún aquellos niños que de repente los diagnostican como hiperactivos, aún a esos niños poder lograr que el chavito se siente e instruirlo y reconocer que aún en ese niño puede haber un potencial incluso más alto, un coeficiente intelectual más elevado que los que están bien tranquilos. ¿A alguno de ustedes le diagnosticaron eso? Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. A, a Messi le diagnosticaron el trastorno síndrome de Asperger. ¿Qué es eso? Un problema en el cual a él se le dificultan las relaciones con los demás. Es una persona o un niño en ese entonces, cuando se lo diagnosticaron, un niño al que le costaba relacionarse con los demás. Y algo más dentro de esas características, el no expresar la alegría que realmente siente. Hay cristianos que en un momento están así con ese síndrome, que la alabanza es de gozo, es de alegría,
Ese síndrome es espiritual, no estoy diagnosticando a nadie. Pero mire, ese hombre, ¿hasta dónde ha llegado? A convertirse, a uno no les parece, pero lo voy a decir, en el jugador más bueno del mundo. Por ahora. Pero siempre la referencia de compararlo con hace 40 años otro jugador, hace 20 con otro jugador, Pelé, Maradona, ¿verdad? Porque el hombre es así, hace comparaciones. Y la realidad que cada uno es bueno en su época, en su tiempo. Ahora, el que nosotros tengamos una dificultad en el aprendizaje, eso no nos impide el seguir aprendiendo o desarrollando habilidades en otra área. Tal vez a mí no me gusta la cocina, pero voy a desarrollar esa habilidad en otra área, en otra actividad. Y le voy a poner ganas ahí para realmente convertirme en especialista en eso. Yo desde muy temprana edad comencé a aprender lo que me venía a la mano. Así como poniendo en práctica ese versículo, todo lo que te viniera a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Me metí a un curso, me metí a otro, me metí a otro. Era como el estar cubriendo una necesidad. Pero hasta el día de hoy sé diferentes actividades de casa, por ejemplo, y aun cuando no me dedico a dar un servicio a la comunidad, a la sociedad, es algo que yo puedo desarrollar. Por ejemplo, la plomería. Eso yo lo puedo desarrollar desde las instalaciones en papel, así como poderlas llevar a cabo. La electricidad, otra, que a algunos de repente les da miedo ahí el contacto, ¿verdad? Les da miedo un cable que está suelto pero uno se va desarrollando en aquello que le llama la atención. ¿Qué te llama la atención a ti en la casa de Dios? ¿En qué te gustaría seguir aprendiendo para que a través del tiempo tú puedas compartir con alguien? Jesús le dijo a sus discípulos: vengan, los haré pescadores de hombres. Para eso ustedes tienen que aprender y entender acerca del reino de Dios, entender los misterios, para que ustedes, una vez que entienden los misterios acerca del reino, puedan convertirse en maestros, en enseñar a otros que vienen entrando al reino de Dios. Y lo que ustedes han aprendido también lo puedan enseñar. Por eso el apóstol Pablo menciona: y lo que oíste, lo que vistes en mí, eso enseña también a otros. ¿Qué debemos hacer? Que lo que aprendemos lo debemos enseñar. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Queremos abrir una escuela aquí en Casa del Padre con el enfoque de música. Amén. Queremos tener esa escuela en donde estemos preparando constantemente a nuevos alumnos, para que esos alumnos a través del tiempo también puedan convertirse en levitas, en adoradores, que estén ministrando en la casa de Dios. Pero también tenemos otras áreas, escuela de líderes, para que cada semana que usted se reúne pueda, con su clase o con su manual, habiendo leído el tema correspondiente, entonces venga el día domingo y escuche lo que el maestro en turno va a enseñar, y usted diga: amén, eso ya lo había leído. No lo había entendido, pero ahora lo entiendo. Y usted va a continuar aprendiendo, creciendo en el conocimiento del Señor. ¿Para qué? Para que también usted pueda defender el evangelio. Aunque al Señor no lo vamos a defender, ¿verdad? Pero sí defender en lo que hemos creído, y poder dar una explicación, el por qué creemos en lo que creemos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras,
porque has sabido de quién las has aprendido. O sea, tú las has leído, pero ha habido un maestro también que te las ha enseñado. Al apóstol Pablo lo vemos como un erudito en la palabra del Señor, pero es un hombre que antes de convertirse a Cristo era un hombre que había estado, dice la Biblia, a los pies de Gamaliel. ¿Qué significa estar a los pies? El estar atento a las enseñanzas, algo que también hizo María. María estaba a los pies de Cristo. Estar a los pies es estar escuchando las enseñanzas. En aquello que yo necesito aprender, tengo que poner oído abierto para asimilar, y entonces cuando sea el tiempo comenzar a practicar. Qué interesante que cuando uno va a la escuela, uno se está mentalizando en titularse y obtener un grado académico en algo. Y al final, cuando uno se titula, habiendo pasado ya sea por prácticas o por seminario o por tesis también, y vaya que cuesta eso, pero cuando usted se ha esforzado lo suficiente y obtiene el grado académico, licenciado, ingeniero, maestro, en no sé qué, después de eso usted tendrá que seguir aprendiendo. No se puede quedar ahí. Ah, mire, yo soy doctor. Como aquel hombre que cuando le decían, oye Lucas, no, llámame licenciado, que para eso me gasté, para eso me desvelé. Llámenme licenciado, licenciado. Ay, gracias. ¿No? ¿Cuántos cuelgan el título ahí? Y solo les queda en la memoria, en la mente, yo soy fulano de tal. Eso me da una posición tal vez social, pero en realidad no me hace ser lo que dice el título, sino hasta cuando yo lo comienzo a llevar a cabo. Hay personas que se han graduado en alguna licenciatura, en alguna ingeniería, y están trabajando en algo completamente diferente a lo que estudiaron. Si eso les rinde beneficios, qué bueno. Pero si solo es la satisfacción de haber logrado algo, al final, ¿cuál es la recompensa? Al final, ¿cuáles son los frutos? Uno de los peligros que puede enfrentar los líderes, cada uno de nosotros, es sentirnos satisfechos con el status quo, llegar a un tope en el cual ya no hay aspiraciones de nada. Estoy contento con lo que he logrado. ¿Ya no tienes aspiraciones a más? En cierto lugar la iglesia había crecido enorme. La iglesia había llegado un momento en el que el avivamiento era tremendo en ese lugar. Y entonces se levantan, o el pastor que presidía la obra levanta a 10 pastores, porque el trabajo se había incrementado, porque ahora era necesario atender a aquellos que se estaban convirtiendo. Entonces la iglesia se divide en horarios para poder atender a cada uno de los que llegaban a la iglesia. De un servicio pasaron a dos, y entonces el trabajo aumentaba. Pero cuando viene un apóstol que es invitado, viene y comienza a observar. Mire, el apóstol tiene una visión más allá de un pastor. El apóstol está pensando en que cada uno de los que están ahí puedan ser líderes potenciales. El pastor dice, ah, son ovejitas, son mis ovejitas. Ay, qué bueno que ya llegamos a las 100, a las 120. Ahora sí ya me van a sostener en el ministerio. No. El apóstol viene y dice, ¿sabes qué? ¿Cuántos pastores tienes? ¿Cuántos necesitas para atender un servicio? Para atender a otros, a otro servicio. Ok, entonces el resto mándalos de misioneros. Esa es la visión de un apóstol. ¿Querías trabajar? Sí. Ah, bueno, entonces te vas a tal lugar. Un reto más. No es llegar al título de pastor y sentirte pastor porque
porque sientes que hay ovejas. El tener congregantes en la iglesia es entrenarlos, es capacitarlos, es ayudarlos a desarrollar cada uno el don, la habilidad que tiene, y no hacer de uno solo o de todos un mismo ministerio. Es decir, no se puede desarrollar a todos en el mismo ministerio. Unos serán apóstoles, otros serán profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces cada uno podernos mirar de esa manera. El llegar a un nivel y creer que ya está resuelta tu vida, hermano, es ahí donde estás dejando de crecer. Se criticaba en un momento a Claudio Freyson. ¿Quién es este hombre? Es un hombre que desde los años 80, cuando él enseñando en una universidad, ya hablé un poco de él en otro tiempo, un maestro metido en la universidad, que cuando él se convierte, dice la historia en relación a él, que la esposa, una mujer pianista, mientras ella estaba ministrando la alabanza, le dice al esposo: sabes, tú eres el que vas a compartir esta noche, vas a dar el mensaje de salvación para que los perdidos escuchen y se conviertan y el Señor los salve. Entonces, mientras estaba este maestro, podríamos decir que un maestro realmente tiene una seguridad en cuanto a la forma de enseñar, porque ha tenido toda una trayectoria, pero hablar de las cosas de Dios es totalmente diferente. No es lo mismo enseñar en lo secular que enseñar en de la escritura. Y mientras esta mujer estaba adorando a Dios y se genera un ambiente rico, una atmósfera en la que la presencia de Dios estaba ahí, preparando para que los corazones pudieran escuchar el mensaje y se convirtieran, aquel hombre, Claudio Freyson, estaba detrás de un árbol. Y le estaba pidiendo al Señor: Señor, dame la sabiduría, dame la palabra. Y cuando le dan el tiempo, él comienza a fluir en el mensaje de tal forma que cuenta la historia acerca de Claudio Freyson, que se convierte en un predicador que de día y de noche no deja de enseñar y predicar a Jesucristo. Su ministerio ha ido en aumento cada día. En la semana ellos tienen 10 cultos. Desde el martes, miércoles, jueves, el sábado tienen 2 reuniones, el día domingo tienen 5 reuniones. Entonces alguien cuestionando eso: oye, ¿y por qué tienes tantos cultos? ¿Por qué no te conformas con una iglesia de 25,000, de 40,000? Porque él no está pensando solamente en los que ya han sido ganados, él está pensando en aquellos que todavía no han oído del evangelio. Nosotros tenemos que pensar de esa manera. Qué bueno que lleguemos a los 50, a los 100, a los 120, pero no podemos conformarnos ahí. No podemos decir: es suficiente, ya vamos a formar un círculo de amigos de tal manera que a cada uno se le dé una credencial de miembro o tener una membresía. El hecho de venir a la iglesia y decir: ya di mi diezmo, ya di mi ofrenda, como parte de la membresía para ser tomado como parte de casa del Padre. No. Nosotros la ofrenda y el diezmo lo damos porque es obediencia al Señor, porque es honrar, y eso no me hace ser miembro de la iglesia, sino que realmente me hace seguir adorando al Señor. Y sí, con la ofrenda y con el diezmo es seguir contribuyendo a que la obra de Dios crezca. Lo que tenemos ahora en puerta, este congreso, nosotros pagamos por reunión, pagamos por servicio. Desde el día jueves, venga usted o no venga. Si usted viene el jueves, se paga lo mismo. Si no viene el jueves, se paga lo mismo. Entonces,
Lo que nosotros hacemos es invertir y creemos que la palabra que Dios soltará en los próximos días será una palabra que venga a edificarnos. Será una palabra que va a desafiarte para que tú y yo comencemos a mover nuestra fe, a depositar nuestra fe en el Señor y veamos respuestas en Dios. Amén. Sin fe es imposible. Diga conmigo, sin fe es imposible. Cambiemos ahora el verso. Al que cree, todo le es posible. Pero ese mensaje como que todavía no tiene dirección. Al que cree, ¿quién? El que sea. Si ese mensaje le damos dirección, entonces yo y sentido, diría: yo creo, por lo cual todo me es posible. Amén. Porque fe es lo que mueve la mano de Dios. Aleluya. Vengamos este fin de semana con esa fe en que Dios va a hacer algo en nuestra vida y nos va a meter a fluir en ese río del Espíritu, de tal manera que también nos va a desafiar. Si estamos pasando por un momento difícil, cree al Señor que la palabra viene en camino. La palabra te va a desafiar. La palabra la vas a abrazar y va a comenzar a moverte en una dirección posiblemente opuesta a la que habías caminado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos recibiendo la cosecha que creemos o que esperamos, entonces debemos de cambiar la semilla que estamos sembrando. ¿Por qué no me resultan las cosas? ¿Te has dado cuenta qué es lo que has estado haciendo? ¿Estás haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes? ¿Cómo mantener una actitud de aprendizaje permanente? Número uno, cuando logres una meta, busca una mayor. Cuando logres una meta, busca una mayor. Si nosotros nos quedamos solamente con el nivel de preparatoria, bueno, no vamos a aspirar a tener un trabajo de dirección general. A menos que pongamos una empresa y nosotros seamos los únicos. Pero tenemos que estar poniendo más metas, tener nuevos desafíos. Si ya logramos algo, qué bueno, vayamos por más. Jesús llama a unos discípulos para que estén con él, pero cuando ellos están enseñando, cuando Jesús está enseñando, ahora el reto que viene para los discípulos es: veo a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Qué pensamiento llegaba a los discípulos. Señor, por eso te digo que no mueras en 3 años y medio, sino que esperes más tiempo. Porque si no, ¿quién los va a atender? Por eso vienen y le dicen: Señor, 300 denarios, que es para todos estos. Jesús ya los había desafiado: denle ustedes. Señor, 300 denarios no alcanza para alimentar a todos estos. Y llevan 3 días de congreso, 3 días de actividad y un extra que se le agrega en el desierto. Los sandwichitos que ya habían preparado desde antes de ir al congreso, ya, hermano, estaban hasta calientes. Ya no se los pudieron comer ese día. Alguna comida se les echó a perder y ahora 3 días. Denles ustedes. ¿Qué? Mire, el mensaje del pastor o del profeta o del evangelista, del maestro, es así. No es para entretenernos un día. Gloria a Dios. Ya fui al servicio. Ya lavé al Señor, sudé un poco la camiseta y ya me voy cargado de batería para trabajar el día lunes.
Hay cristianos que viven al día en cuanto a la fe y a la comunión con Dios. Oran una vez y ya no vuelven a orar. Fueron llenos del Espíritu Santo una vez y ya no buscan la llenura. Como el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura está para llenarnos todos los días. Algunos se acostumbran a que solo en los días de fiesta puedan cargarse nuevamente de fe y del Espíritu Santo. Como en aquel último y gran día de la fiesta, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y los 6 días anteriores de la fiesta. Por eso es que dice la Biblia que en una oportunidad Jesús se llevó a sus discípulos, a 3 de ellos, al monte que en ese momento tenía otro nombre, pero ahí le llamaron el de la transfiguración. Porque hasta eso uno llega a tener nombramientos o asignar nombres de lugares de acuerdo a la experiencia que se haya dado. Llegan al monte y Jesús comienza a orar. Y mientras está orando, la Biblia dice que se le aparece Moisés y se le aparece Elías. ¿Qué hacen los discípulos? Se cubren en tierra, su rostro a tierra. Y dice la Biblia que Pedro comenzó a hablar sin entender lo que decía. Hagamos una enramada para ti, otra para Elías y otra para Moisés. ¿A qué estaba haciendo alusión el apóstol Pedro? A la fiesta de los tabernáculos. A la fiesta en la cual el pueblo había aprendido que estando en el desierto debía recordar cómo Dios los había hecho pasar por el desierto. Y entonces a Pedro se le ocurre eso. Llegó el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Hagamos una para ti, otra para ti, otra para ti. Hey, faltan 4. Pues aquí ya vemos 3 más. Y la instrucción del Señor que les dio fue: no, vayamos, descendamos, porque aún hay ovejas que necesitamos traer. Mire, mientras Pedro ya estaba en la comodidad, aquí vamos a adorar. En esta mañana, estando en un lugar, me senté y comencé a observar el paso de la gente. Llegaba y cuando los volvía a ver de regreso, llevaban una palmerita. ¿A qué iban a ese lugar? Solo por la palmera, que me la bendigan. No tengo un compromiso, una relación con Dios, y entonces voy creyendo que esa bendición o la palmera bendecida, entonces la pongo en un lugar de la casa y mi casa es bendecida también. ¿Cómo es que vivimos en esa fe? ¿Cómo es que la gente se acostumbra a llamarle fe a eso? Cuando la fe, desde lo que Hebreos 11 nos dice, fe es la certeza de lo que se ve, de lo que no se ve, y la convicción de lo que se espera. Pero ¿por qué nos enseñan a que una palmerita, eso trae la bendición a nuestra casa? Cuando Jesús posó en la casa de Zaqueo, y después de lo que provocó la presencia de Jesús en la vida de Zaqueo, Jesús, antes de despedirse de ese lugar, dijo: hoy la salvación ha entrado a esta casa. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesús. A quien necesitamos para que haya salvación es a Jesús en nuestra vida. Es invitarlo una vez más, si ya lo habías sacado, si ya lo habías olvidado. Sí, como algunos lo tienen como huésped. ¿Qué pasa con un huésped? ¿Permanece en la casa? Se va. Si la visita fue agradable, ay, no te vayas.
Pero si la visita no es agradable, a ver cuándo se va. Oye, ¿no te ha dicho? Venía por 5 días. Cuando la visita no es agradable, el muerto y el arrimado, ¿se lo dijeron alguna vez? ¿O usted lo dijo alguna vez? Jesús siempre será bienvenido. Pero una vez que ya entró, ya no hay que dejarlo salir. Amén. Número 2, superar nuestros logros. Algo que debemos de entender es de que no vamos a competir con los demás a menos que estemos en una competencia. Pero en la iglesia no debemos entrar en competencia unos con otros. Pero sí debemos de buscar nuevos retos de manera que lo que yo supere sea a mí mismo. No pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. Y esto hagamos los que nos sentimos perfectos. Pablo se sentía así, con ese crecimiento espiritual, con esa estatura ya por acá, pero esa estatura o ese nivel espiritual no lo llevaba a conformarse, sino al contrario, dice, y extendiéndome a lo que está adelante. Cuando habla esa palabra en el español, extendiéndose, es hacer un esfuerzo todavía más allá. Hermano, cuando uno se despierta, y aquellos que tienen la costumbre de, qué rico, los huesos se... Mire, cuando un animalito despierta después de haber estado en esa posición, echado, un perrito, el perro ¿qué hace? Hace esto, se estira, ¿no? Cuando uno hace eso, hermano, es sacudirte lo viejo, es sacudirte aquellas dolencias. Incluso algunos les duelen las rodillas por falta de movimiento, algunos otros por otro problema mayor. Pero ¿no le ha pasado que estando sentado mucho tiempo, o tal vez 1 hora, 2 horas, de repente se levanta y ¿qué pasó? Es uno crujiente. Falta de movimiento. Entonces debemos superar nuestros logros, no conformarnos ahí. Estaba escuchando a unos pastores que en una conversación de sala, uno decía, cada vez que un pastor va a predicar, mire lo que ellos comentaban, en la realidad, en la práctica puede ser muy diferente para cada uno de los ministros, pero uno de ellos decía, cada vez que un pastor debe pararse en el púlpito, debió haber preparado el mensaje en 35 horas de estudio. Cuando yo escuché de eso dije, hey, otra vez, para un mensaje de 1 hora y media debe preparar un pastor su mensaje por 35 horas de lectura. Y otro dice, no, creo que cada uno de los pastores tiene diferentes oportunidades. Un pastor tiene que dedicarse todavía a su trabajo secular, y de su trabajo secular, cuando viene todavía cansado y tal vez arrullar al chamaco, a cambiarle los pañales, tiene que buscar un tiempo de lectura de la Biblia, un tiempo de oración. Entonces ahí ya no va a ser las 35 horas. ¿Cuánto tiempo invierte en un trabajo secular? Mínimo unas 40 horas. ¿Qué le va a quedar a ese hombre? Escuchaba a otro
que decía, no, en realidad el pastorado debe prepararse mucho antes de ser pastor o ser nombrado pastor. Esto es habiendo pasado por una universidad. Y el conocimiento adquirido ahí le va a ayudar a que sus temas o sus mensajes estén mejor desarrollados, más estructurados, y tal vez en lugar de 35 horas va a utilizar menos tiempo. Y había un personaje ahí, un pastor de 38 años de experiencia, y le dicen, tal vez tú no necesites las 38 horas. Dicen, no, porque el conocimiento ya lo tengo. Aunque también me llamó la atención eso. El que tengas el conocimiento no te hace el que no puedas aprender más. ¿Sí soy claro en esto? Un músico, un músico, aun cuando, y aquí hay uno de ellos, felicidades David, por tu grado académico. ¿Quién es David? David es hermano de Ale. Y en esta semana yo me enteré que se graduó de licenciado en enseñanza musical, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero un músico, aun cuando va a tocar una pieza, no le dan el papel, aunque él pueda leer inmediatamente, y se la dan y a ver, toca esta pieza. No, él tiene que desarrollar tiempo, tener tiempo para prepararse. ¿Por qué? Porque no va a confiar en esa habilidad adquirida ya, sino que el ejercicio constante le va a permitir desarrollar todavía una mejor pieza. Escuchar a la melodía, a los sonidos, comenzar a mover las emociones en el auditorio. Alabanza pasa 3 horas los días sábados ensayando, pero los días sábados 3 horas no son suficientes para pararse acá y ministrar al rey. Eso solo será el tiempo que se utiliza para estar como equipo, como grupo. Pero cada uno deberá tener su propio tiempo en la presencia de Dios. Porque lo que ministramos acá no es música, lo que ministramos es adoración a Dios. Hay adorar para que el ambiente sea preparado, para que cuando estamos adorando podamos fluir en la melodía de Dios. Y entonces, al fluir en la melodía de Dios, cuando declaramos nada es difícil para Dios, alguno por allá desanimado, oh Señor, entonces yo creo que tú puedes hacer algo. Algún enfermo, Señor, tu palabra me dice que si creo en ti puedo recibir sanidad. Y eso es lo que nos mueve, eso es lo que podemos alcanzar cuando hay una preparación. Número 3, no tomes atajos. No tomes atajos. Cuando la pendiente está demasiado inclinada, hay algunos que tratan de rodear para no subir en la inclinación de la pendiente. En una ocasión de niño, yo era como Jacob. ¿Sabe cómo era Jacob? ¿Sabe cómo era Jacob? ¿Qué significaba o qué significa el nombre de Jacob? Entre otros, tramposo. ¿Alguno fue tramposo aquí? ¿Alguno hizo trampa para sacar buenas calificaciones? Ah. Le tengo una mala noticia: en el evangelio no se puede hacer trampa. En una ocasión hubo un gran banquete, la gente que tenía que asistir a la boda por decisión del que hizo el banquete, comenzaron a excusarse. No, no puedo, me casé, tengo caballos, tengo esto, tengo aquello, no puedo ir. Y entonces
Aquel hombre se enojó y dice, bueno, traigan a todos cuantos sean posibles, a los pobres, a los mancos, a los ciegos. Y ya cuando estaban ahí adentro, se acercó a las mesas y a uno de ellos le dice, hey, tú no traes, no vienes vestido con ropa de banquete. Pero, ¿cómo es posible eso? Si a los que se les había invitado es porque tenían las posibilidades y tenían el tiempo para prepararse. Uno de los temas en la mayoría de las mujeres cuando les dicen el día am, 1 de abril, no, el día 31 de marzo hay una boda. ¿En qué piensa la mujer? Mire, tiene 80 vestidos ahí. Dice, no tengo que ponerme. 120 pares de zapatos. Es que no combinan. ¿Qué necesita? Otro vestido, otros pares de zapatos. A estos que los invitaron, llegaron así, se fueron a la barata de Liverpool y se uniformaron. Pero cuando el hombre comienza a revisar, no vienes vestido para bodas. Delante del Señor no podemos hacer trampas. Delante del Señor no podemos hacer atajos o tomar atajos. Un cristiano recién convertido, aunque tenga habilidades en la comunicación, buen orador, no puede ser un predicador en ese momento que se convierte. Por una sencilla razón, porque no conoce el Evangelio. Una más, porque es un neófito, un nuevo. Y una persona nueva no puede tomar de las cosas sagradas del altar, debe tener su propio tiempo de formación. A veces los procesos no los queremos brincar. Nos queremos brincar los tiempos en los cuales queremos acelerarlos de una manera en la que no hay una intención consciente de trabajar en una área en la que tú quieras participar. Hoy estoy más convencido, lo hablé con 2 grupos el día de ayer, estoy más convencido que cualquier persona que venga y quiera servir en la iglesia debe pasar un tiempo de adaptación, de conocer la visión de la iglesia, de aprender a conocer a los demás para relacionarse también con ellos y generar hacer buenas amistades. ¿Por qué? Porque si en un momento alguien de los músicos está cantando acá, pero tiene malas relaciones con el pueblo, será una piedra de tropiezo para el pueblo. Que mientras nos está indicando que levantemos las manos, bola de hipócrita, ¿verdad? Ay, pero míralo, y se cree tan santo. Por eso es de que todo aquel que quiere servir tiene que aprender a hacerlo. Número 4, quita tu orgullo. Para ganar crecimiento debemos renunciar al orgullo. Los discípulos estaban cargados de orgullo, aun cuando Jesús estaba con ellos. Era necesario trabajar en su corazón. Una de las cosas que hacen más daño a las relaciones es el orgullo, la soberbia. A tal grado que dice Dios, yo a los altivos los miro de lejos, ni siquiera es. Pero hay cristianos
que dice la Biblia también que el que se exalta, Dios lo humilla. Mas el que lo humilla, ¿qué? Dios lo exalta, Dios lo levanta. Mientras nos mantenemos en una arrogancia, ahí vamos a estar. Si hacemos a un lado nuestro orgullo y le decimos, Señor, haz la obra en mi vida, el Señor la va a hacer y nos va a poner en lugares privilegiados. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En una ocasión me invitaron a una reunión, iba a haber pastores ahí y, ok, voy. Y mi forma de pensar bíblica fue ponerme allá por donde estaba el hermano Abraham, donde nadie me vea, porque yo estaba siguiendo lo que la Biblia dice, ¿no? A veces nos volvemos así tan espirituales. Eh, ¿Para qué? Si yo como invitado llego y me siento en los primeros lugares y hay otra persona tal vez con de mayor importancia o de mayor amistad, oye, ¿te puedes hacer a un ladito porque ven, pásale acá? Entonces yo espiritualmente dije, no, yo voy a hacer así, ¿verdad? Me pongo hasta atrás, pero no así. Y desde allá, Abraham, ¿qué haces allá? Aquí hay un lugar para ti, hijo. No, sí llegué. Ahorita solo es el ejemplo. ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se siente? Se siente uno honrado, ¿verdad? Aunque valgo lo mismo estando allá que estando acá. Ya se está estirando aquí el hermano. Quita tu orgullo. Algunos el orgullo no les permite crecer. En la relación de pareja, cuando tenemos un ego lastimado, no nos permite escuchar al otro. Y uno está defendiendo y argumentando todo lo que sea necesario. No vamos a crecer de esa manera. Número 5 y final. Nunca pagues dos veces por el mismo error. Nunca pagues lo mismo por el mismo error. Nunca pagues dos veces, digo. Nunca pagues dos veces por el mismo error. Tenemos que tomar o aprender de los errores. ¿Cuántos padres de familia, no levanten la mano, pero cuántos padres de familia echaron a perder al primer hijo y en el segundo corrigieron? No, no dicen por ahí, echando a perder se aprende. Y entonces por eso es que uno llega aquí. Iba a decir una palabra, pero no. Eh, Uno llega mal a la iglesia y el Señor tiene que componer lo que torcieron allá afuera. Nunca pagues dos veces por el mismo error. Pero alguien que sí pagó una sola vez por tus errores, por mis errores, se llama Jesús. ¿No le daríamos un aplauso a él? La Biblia dice que la gracia sobreabundó donde abundó el pecado. Adán y Eva hicieron una y lo sacaron del huerto. Nosotros hemos hecho muchas.
y nos dieron la gracia para ser perdonados. ¿Qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. La gracia de Dios nos llevará a obtener el verdadero aprendizaje, el aprendizaje que necesitamos para la vida. Cerremos un momento nuestros ojos. Sé que esta enseñanza, cantidad de cosas que podríamos hablar. Tú mismo podrías tener todo un día para hablar a otros de lo que las cosas o las personas te han enseñado. El aprender es el tomar conciencia de las cosas para no repetir. Para no repetir errores. Pero hay otras cosas en las cuales tú podrías volverte un especialista, para que en esa especialidad puedas servir a otros. En el área de la medicina, al principio se estudia un tronco común, un conocimiento general para dar contención al enfermo, al paciente. Pero se tiene que derivar, una vez conociendo el diagnóstico, a un especialista, para que sea el especialista el encargado de poder ayudar a ese paciente a recuperar la salud. Tú y yo tenemos un conocimiento acerca de Cristo. Y te lo diría en esta analogía, un conocimiento general de Dios. Por lo que estamos limitados para llevar a otros al conocimiento profundo de Dios, porque es Dios el especialista, a quien todos nosotros llegamos para que de Él podamos recibir la atención, la sanidad, la restauración. En el nombre de Jesús. ¿Qué te está llevando el Señor a aprender en este día? Aprender en este tiempo por el cual estás atravesando momentos en los que a veces no sabes hacia dónde ir. ¿Qué decisión tomar? ¿En qué momento tomarla? Jeremías dice: te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire qué hermoso. Te haré entender y te enseñaré el camino. Siglos más tarde Jesús dijo: yo soy el camino. Y ese mismo maestro expresó a sus discípulos: conocerán la verdad y la verdad los hará libres.